Hola, 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 ¿qué tal mis amigos? Dios les bendiga muchísimo. Ya estamos en la sección Pregúntale al pastor, la sección que te responde las preguntas de la Biblia y las preguntas de la vida. No existe peor pregunta que la que no se hace. Y vamos inmediatamente a nuestra redacción y hemos recibido la siguiente pregunta. Pastor, me surge una inquietud sobre el tipo de mensaje que se predica en la iglesia a nivel mundial y en lo local. ¿Qué tipo de mensaje se está compartiendo más en las iglesias hoy en día y por qué razón muchos no predican sobre las profecías del fin de los tiempos? ¿Es por falta de fe? ¿Porque no creen en Jesús que viene pronto? ¿Cuáles son las razones detrás de esto? ¿Es un tipo de incredulidad que hay entre los pastores y ministros en el mundo? ¿O se debe a que en años anteriores se predicó sobre el regreso, el retorno de Cristo y no se cumplió? ¿Podría ser por las experiencias con falsos profetas que dijeron que Jesús vendría en una fecha específica y no pasó nada? ¿Cuál es la razón, de acuerdo a la Biblia, para que muchos no predican sobre la segunda venida de Cristo en nuestras iglesias? Mi nombre es Alejandro Olvera de Guadalajara, Jalisco. Muchas gracias, Alejandro, por la pregunta tan importante, vigente por lo que está sucediendo en Medio Oriente y a la vez oportuna. Y te voy a dar una respuesta. Me haces varias preguntas, ¿no? No es solamente una pregunta, me haces una serie de preguntas. Bueno, en muchas iglesias a nivel mundial y local se ha observado durante muchos años, y yo podría decir algunas décadas atrás, que hay una tendencia a evitar predicar sobre temas relacionados con las profecías del fin de los tiempos y la segunda venida de Cristo. Y nos preguntamos, ¿por qué sucede esto? ¿Es falta de fe? ¿Es incredulidad o miedo a recordar lo que años pasados algunos falsos profetas dijeron y no se cumplió? ¿O hay algo más profundo en el corazón de la iglesia? ¿Por qué razón no se predica este mensaje que es parte del Evangelio, que es parte de lo que nos habla la Biblia? Bueno, la Biblia nos llama a predicar todo el consejo de Dios de acuerdo a Hechos 20:27. Y esto, por supuesto, incluye las profecías sobre el regreso de nuestro Señor Jesús. Por eso hoy quiero responder esta pregunta con base a las Escrituras, para que podamos entender las razones y la importancia de proclamar este mensaje que es muy fundamental. Y bueno, pues vamos a intentar contestar esa serie de preguntas, pero lo voy a hacer en 3 bloques para tratar de tener un orden. Y lo primero que te quiero hablar es sobre el tipo de mensaje que se predica hoy en día en las iglesias o en la mayoría de las iglesias a nivel mundial y a nivel local, de acuerdo a donde tú te encuentres. Te comento que en muchas iglesias se observa que el enfoque principal de su prédica es la predicación motivacional y el evangelio de la prosperidad. Y las razones, porque no se ven comprometidos con otra situación y las personas quieren, en cierta manera, comodidad. Si bien, y yo soy de los predicadores que hablan de la gracia, de la bendición y el favor de Dios, yo creo que también es importante en algunos casos que prediquemos de una manera equilibrada mensajes del arrepentimiento, de la santidad, de la preparación para la venida de Cristo. La Escritura nos habla que pesas y balanzas justas en el libro de Proverbios que no son de Dios. Entonces tenemos que tener un balance. En 2 Timoteo 4:3, versículo al 4, Pablo nos advierte y nos dice: porque vendrá tiempo cuando no se soportará la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos.
Aquí este texto de 2 de Timoteo 4:3-4 nos muestra que muchos van a preferir escuchar lo que les agrada en lugar de la verdad completa. Y van a predicar una verdad parcial y no van a predicar el total o lo completo o la gran visión que representa el Evangelio de las Buenas Nuevas para prepararnos para los tiempos finales en los cuales en lo personal creo que ya estamos. Entonces, esa es una de las razones que las personas prefieren escuchar mensajes que lo acomoden, que los hagan reír, que hablen sobre prosperidad, que hablen sobre lo bien que les va a ir aquí en la tierra. Y yo no me aparto, pero todo tiene un lugar y tiene un orden. Y en el segundo bloque de las respuestas a la serie de preguntas que me haces, la pregunta es, ¿por qué no se predica sobre el fin de los tiempos? Bueno, yo te voy a dar 3 razones de acuerdo a lo que tú me preguntas en la serie de preguntas que me haces, pero hay mucho más. Bueno, yo creo que una de las razones por las cuales, y estoy de acuerdo contigo, estimado amado de Guadalajara, Jalisco, es por falta de fe y por incredulidad. Algunos pastores y ministros han perdido la convicción de que Jesús viene pronto. La Biblia nos dice en 2 de Pedro 3:3-4, que en los últimos días vendrán burladores que dirán, ¿dónde está la promesa de su venida? Esto refleja una actitud, sin lugar a dudas, de incredulidad, de desánimo, porque Jesús no ha regresado en los tiempos que algunos falsos profetas predijeron, le pusieron fecha, le pusieron hora, y es obvio que no sucedió. Y algunas personas se desanimaron en sus corazones, no se apartaron del Señor, pero decidieron en sus corazones no predicar más sobre la segunda venida. ¿Por qué? Porque ya hay incredulidad, ya hay temor, ya hay en cierta manera un trauma espiritualmente hablando sobre este tema. Y hablando del temor, la segunda respuesta, ¿por qué no se predica sobre el fin de los tiempos? Por el temor al escándalo, por el temor al error del pasado. En años pasados, muchos falsos profetas y predicadores de renombre erraron al fijar fechas para el regreso, para el retorno de Cristo. Y es obvio que no sucedió. Grandes hombres de Dios, ministerios muy conocidos, respetables, se vinieron atrás y cayeron en una confusión al ponerle fecha. Y yo creo que ahí aprovechó el diablo, los engañó y bueno, vino una situación muy compleja para sus ministerios. Y esto en cierta manera, al dejar escándalo por esos errores del pasado, pues las personas, los predicadores, los ministros, pues no se quieren meter en esa situación. Y cuando estos predicadores predijeron que iba a venir y no vino, pues se perdió toda credibilidad. Y algunos pastores el día de hoy temen ser asociados con esos errores y mejor optan por evitar el tema. Pero Jesús mismo nos advirtió que nadie sabe el día ni la hora en Mateo 24:36. Es obvio que cuando alguien pone el día, pone la hora, es obvio que está fuera de lugar. Y esto no me está diciendo que no debo de predicar. Esto no nos debe de impedir que prediquemos sobre el retorno de Jesús porque es parte del mensaje de la Biblia. Y la palabra misma nos invita a que nos mantengamos vigilantes. Parece que el Apocalipsis no existe, no es parte de la Biblia. Porciones de Mateo 24, 25, Lucas 18, otras partes de Marcos.
Tesalonicenses, pues entonces no deberían de estar en la Biblia. Por eso tenemos que ser cautos. No hay que tener miedo al escándalo, al error pasado. No pongamos fechas, no pongamos horas, porque eso no es bíblico. Y otra de las razones por las cuales yo pienso que no se está predicando el segundo retorno y tiempos finales apocalípticos, tiempos del fin del siglo, es que vivimos en un mundo que busca soluciones inmediatas y algunos prefieren un mensaje que hable de mejorar la vida presente en lugar de enfocarnos en lo eterno. Y yo sé que lo han hecho por estrategia, inclusive terminología bíblica como pastor la han puesto director. Y yo sé que lo hacen por estrategia, que en lugar de Jehová, Dios, que en lugar de hermano, hermana, el nombre de pila, y me parece bien, pero no podemos caer en extremos. Los extremos son peligrosos. No, pues vamos a la congre. ¿Y cómo se llama tu iglesia? No, pues es que yo soy cristiano, pero ¿de qué denominación? No, es que yo no soy religioso, y se caen en esos extremos. Tenemos que ser muy cuidadosos y sin darnos cuenta estamos formando clubes sociales y donde la Biblia ya no es el centro. La vida que nos enseña la vida ya no es el centro, sino es algo secundario, y eso es muy peligroso. El libro de Mateo capítulo 6 versículo 33 nos recuerda que debemos buscar primero el reino de Dios y su justicia. Entonces ahí me pone la perspectiva, me pone el orden. Las iglesias deben de enseñar sobre la esperanza eterna y la vida de Cristo. Por supuesto, sobre las bendiciones aquí en la tierra. Tiene que ser un mensaje equilibrado, donde la verdad sea el mensaje central bíblico. No nos apartemos del mensaje central de la Biblia. Y como número 3, hay una importancia de predicar todo el consejo de Dios. En lo personal, creo que sin abusar, sin irnos a extremos, tenemos que predicar equilibradamente todo el consejo de Dios. Jesús mismo nos llamó a la vigilancia y a la preparación. En Mateo 24, 25, Jesús nos instruye y nos da claras indicaciones sobre cómo reconocer las señales de su venida y nos exhorta a velar. No predicar sobre la segunda venida de Cristo es negar una verdad central del Evangelio. El libro de Apocalipsis 22:20 dice: ciertamente vengo en breve. Y esta es la promesa que todos los creyentes, que todos los predicadores, que todos los discípulos debemos de predicar. Es un llamado, cuando se predica sobre la segunda venida de Jesús, a prepararnos como iglesia, a vivir en decoro, en santidad, a proclamar el Evangelio con urgencia, sabiendo que Cristo viene pronto. Por ello, quiero concluir aquí mi respuesta con un llamado a predicar la verdad completa. Amados, amadas, amigos que nos siguen a través de este ministerio, a través de estas redes, como ministros del Evangelio y discípulos de Cristo, tenemos la responsabilidad de predicar todo el consejo de Dios. No podemos ignorar las profecías, la promesa de la segunda venida de Jesús por temor, por incredulidad o por comodidad. Este mensaje es fundamental para preparar a la iglesia y alentar al mundo sobre la realidad de los últimos tiempos. La Biblia es clara. Debemos ser vigilantes y esperar con fe. Recordemos que nadie sabe el día ni la hora, pero eso no se debe de interpretar que no debemos de predicar el retorno de Jesús. Al contrario, debemos de predicar con urgencia y pasión del mensaje de Cristo completo. Que cada sermón sea un llamado a la preparación para que cuando Él venga nos encuentre fieles. Pues esa es mi respuesta. Dios te bendiga muchísimo.
Te invito a que visites nuestro canal Centro Cristiano Córdoba Amando y Venciendo y comparte nuestros mensajes, comparte nuestros videos y te recuerdo, no hay peor pregunta que la que no se hace. Y nos vemos en la próxima entrega. Bendiciones.